Amigos de Perio MX, bienvenidos a este espacio de Cepa TV en nuestro canal desde Bilbao en Cepa 2024, auspiciado por Oral B y Cepa Profesional. Bueno amigos de Perio MX, estamos muy contentos aquí en este lugar de Cepa TV durante el Congreso Cepa 2024 acá en Bilbao y el día de hoy tenemos una entrevista breve pero muy sustanciosa con el doctor Antonio Liñares. Antonio, muchas gracias por estar aquí en este espacio con Perio MX y Cepa. Un placer para mí, Carlos. Pues bueno, les pongo en contexto, Antonio fue finalista de la Mucogingival World Cup, la Copa Mundial de Mucogingival, y bueno, te platicaba recién en Tras Bambalinas, en muchos países de América Latina nosotros no contamos con higienistas. De hecho, la higiene dental la realiza el periodoncista y también el odontólogo de práctica general. Tu caso y lo que mostraste en este congreso y parte de lo que estás contribuyendo es pues el manejo interdisciplinario, ¿no? Desde que va desde lo perio hasta lo orto, lo regenerativo, etcétera, implantes, estética. Pero quiero empezar desde las bases. Hablando acerca de la higiene, ¿tú qué visión tienes respecto a la utilización de tecnologías de higiene, como es el caso del cepillo eléctrico? Yo sé que a lo mejor aquí en España tienen mucho contacto con el higienista y el higienista es parte de, pero hoy tenemos tecnologías en todo, ¿no? El escáner intraoral, en diagnóstico, tomógrafos, etcétera. En tecnologías de higiene, ¿tú qué pensarías con respecto al cepillo eléctrico? Bueno, nosotros a los pacientes en la primera cita les damos las normas de higiene y se las damos en principio con los dos, con el manual y con el eléctrico. Porque hay gente que usa el manual pues, y que a lo mejor no tiene pensado cambiar y le valoramos el eléctrico. Y bueno, muchos cambian después al eléctrico y se nota. Una cosa son los estudios científicos y otra cosa es la percepción del paciente. El paciente que se pasa al eléctrico nota como un cambio. Nunca me gusta hablar de cepillo dental o cepillarte los dientes, porque como bien sabemos, lo más importante es cepillar la boca. Y nosotros hacemos un énfasis no tanto en la técnica, si es de Bast, de Stillman, es en cepillar la encía. En nuestro caso, la periodoncia y la periodontitis, la infección está en la encía y necesitamos que esa zona que se une el diente con la encía esté higienizada en los 360 grados. Entonces el paciente tiene que saber que tiene que cepillar las encías, que es un poco, por eso me gusta hablar de cepillado bucal o la lengua, etcétera. Y yo creo que estamos en una época de tecnologías, de novedades, y creo que puede haber en un futuro cambios de paradigma. Por ejemplo, nosotros hacemos mucho la terapia guiada por el biofil, el Guided Biofilm Therapy, Claro. que es teñir la placa y con aeropulidores, que es más llevadero, Sí, eliminar más ese fácil. biofil. ¿Por qué no tenerlo en casa? Un Guided Biofilm Therapy casero. Tú tienes una ducha o algo donde tú incluso puedes revelarte, no digo todos los días, pero una vez a la mañana, por ejemplo, y que tú puedas, digamos, utilizar algo para arrastrar ese biofil, que no sea una escoba, ¿no? Un cepillo. Claro, sí. Pues también podríamos buscar tecnologías de ese tipo. O Y sea, hablando de tecnologías también en cuanto a dentífricos, ¿no? El pensar en las tecnologías y las pastas dentales, porque en todo el mundo tienen cepillo de dientes, en muchos lugares del mundo tienen cepillo de dientes y pasta dental. Y hay enfermedad en periodontal. ¿Qué tan relevante puede ser? En América Latina le decimos dupla perfecta. El impacto de esta dupla perfecta entre el cepillo o un correcto cepillado, el cepillo eléctrico, y tecnologías de higiene como el uso de compuestos con stanfluor o etcétera. bueno, a ver, la evidencia también es contradictoria, porque a veces encontramos estudios o metaanálisis que dicen que si cepillado con o sin pasta, a nivel de encía, hablamos en este caso no de caries, pues no hay gran diferencia. Pero sí que es cierto que había digamos, antisépticos como el triclosan que tenían un impacto importante. El triclosan con el copolímero, ¿no? Que hacía un proceso como antiinflamatorio. Pero bueno, se ha eliminado las grandes marcas, se han eliminado el triclosan por esos posibles efectos cancerígenos, que no creo que fueran tan claros, pero se ha eliminado. Y yo creo que era un fármaco, no, un antiséptico muy interesante, al igual que lo han demostrado los aceites esenciales, que a priori uno pensaría, pues es un colutorio que aquí en España incluso se vendía en grandes superficies, en un supermercado. Normalmente asociamos aquello que se vende en la farmacia, que es más caro, mejor, pero también tiene mucha evidencia científica. Yo las pastas y esto las recomiendo, pero le quiero hacer énfasis al paciente que lo importante es cepillar. Siempre barremos el suelo primero y después fregamos. Claro. Entonces, cepillado siempre primero y después si quiere un colutorio que refuerce, por ejemplo, una persona que tenga riesgo de caries, pues a lo mejor pasta florada
colutorios de flúor, pero hay pacientes, tenemos ese perfil de pacientes que es inflamatorio, es decir, ese paciente que con poca placa se le inflama las encías. Bueno, pues ahí tenemos que jugar a lo mejor con este tipo de antisépticos que ayudan. Sí, como en el caso del fluoruro de estaño. Y, por ejemplo, y viendo ya, entrando a tu tema, ¿no? Postaste un caso clínico de bastante tiempo de evolución. Sabemos que en un congreso como este el tiempo apremia y siempre son 15, 10 minutos para mostrar un caso, que probablemente te llevó 3, 4 años, ¿no? Sí. Y en esos 3 o 4 años es un maratón mental para el paciente, que en cualquier momento tiene una recaída, se cansa, se harta, una cuestión emocional también lo puede llevar a recaer. ¿Cómo manejas eso también? Porque quizás ahí el cepillado se ha demostrado que a veces es el que resiente, ¿no? A veces hasta la frustración y los pacientes cepillan más fuerte cuando tienen algún tema emocional. Bueno, el paciente, yo al paciente siempre le digo, los milagros los vamos haciendo uno a uno, no todos a la vez. Entonces, en el caso que presenté ayer, el primer objetivo era salvar la dentición, y una vez que salvamos la dentición con el tratamiento periodontal, tratamos las secuelas de ese tratamiento y de su enfermedad, que es como explicaba, porque esa enfermedad ha hecho que los dientes hayan desplazado, que haya tenido retracciones, y el tratamiento que hemos aplicado también induce la desinflamación, entonces se retraen más las encías. Y eso lo digo muchas veces en la primera cita, porque hay gente que puede venir con un tema estético, y yo digo, bueno, que sepa usted que cuando hagamos el tratamiento periodontal las encías se van a desinflamar más y ese agujero negro, la tronera, va a aumentar. Tengo que advertírselo y yo os lo doy por escrito, es muy importante que el paciente sepa, porque si no, es lo que tú dices tú, a lo mejor dice, desconfía porque venía por una cosa y está peor. Pero que entienda siempre que primero vamos a salvar la dentición en salud y una vez que está en salud vamos a buscar la estética y la función. Y la fase de mantenimiento es clave. Si estos pacientes no vienen cada 4 o 6 meses al mantenimiento con la higienista, que es la que ha hecho un papel fundamental aquí. Esta paciente, por ejemplo, llevaba ortodoncia con braques y hoy un día se utilizan más los alineadores, pero es un caso de hace 8 o 9 años y siempre acumula a lo mejor más cálculo. Entonces, ella ya ve que necesita un mantenimiento. En esos casos necesita un mantenimiento incluso eso. Yo cada 4 meses. Claro. Y ahí es donde, para cerrar, el punto es fundamental, ¿no? El mantenimiento periodontal es algo que conocemos, es el gran reto que tenemos porque es el del que se depende holísticamente de la salud y el mantenimiento a veces no es que sea infravalorado, pero no se menciona tanto. Yo creo que es más atractivo hablar de una cirugía, del proceso, pero tú puedes llegar a una meta, pero si no tienes un buen mantenimiento, puede haber un retroceso y el factor de riesgo siempre existe. ¿Qué nos puedes decir para cerrar este tema del aspecto de la aplicación de la higiene en el mantenimiento y cómo puede ir modificando el paciente su perspectiva con respecto a la edad? Porque pues, no se va a cepillar lo mismo una persona de 20 años que tuvo una periodontitis estadio 4 que una persona que lleva mantenimiento de 10 años de esa periodontitis estadio 4 que fue tratada como un caso como el que tú llevaste. A ver, la gente tiene que entender que la periodontitis es una enfermedad crónica, que no se cura, se monitoriza. Y yo le explico a la gente siempre, esto es como la diabetes. Usted es diabético, pero se controla perfectamente. Y usted viene aquí a un periodoncista, soy el experto en las encías, para mi cuidado, pero no es algo como el que hace un empaste, una obturación o una endodoncia, que depende del dentista. El tratamiento periodontal dependemos en un 50% del paciente que tenga su higiene. El resultado a largo plazo depende de que tenga buena higiene, acude a las citas de mantenimiento y no fume. Un diabético puede ir al mejor diabetólogo del mundo, pero si sale por la puerta y empieza a comer pasteles y dulces, no puedes hacer nada. Entonces, ese paciente, digamos, por eso hablamos mucho de motivación, pero yo hago mucha didáctico con el paciente, explicándole lo que es la enfermedad periodontal y que es algo que dependemos del paciente, que nos tiene que ayudar. El paciente es parte de su tratamiento. Entonces, yo le explico, aquí la clave es la higiene. Tienes buena higiene, el resultado va a ser bueno. Si tienes mala higiene, el resultado va a ser malo. Entonces, el paciente tiene que saber que depende de él. Y que la higiene es fundamental. Sí, es fundamental. Pues muchísimas gracias, Antonio. Enhorabuena. Tu caso fue uno de los más espectaculares que vimos. Dejaste un estándar alto para esta cepa 2024. Que sigan los éxitos. Perio MX es tu casa y muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues seguimos aquí en Perio MX y Cepa TV. Continuamos.